El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural y la Corporación Latinoamericana Misión Rural presentan La Llave. El hombre es la tierra que anda y la llave del futuro es la tierra. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a La Llave, este programa que es una propuesta del INCODER y de la Corporación Misión Rural. Esta vez nos vamos lejos, al oriente, al extremo oriente del país, a la zona conocida como la Altillanura colombiana, que comprende varios departamentos, como Casanare, el Meta, el Bichada mismo. Estuvimos recorriendo todos esos sitios en una travesía entre Puerto Carreño y Puerto Gaitán, en el departamento del Meta. ¿Y por qué estuvimos allí? Porque evidentemente la Altillanura se ha convertido en un imán, en un polo de atracción en el tema de las tierras y en el tema mismo del conflicto armado colombiano. La Altillanura es un lugar lleno de recursos de todo tipo, recursos minerales, recursos agrícolas, recursos hídricos gigantescos. Hay una estrella fluvial maravillosa allí y por lo tanto los ojos de las multinacionales, los ojos de las personas que quieren poseer el campo colombiano están puestos allí. Allí viven comunidades campesinas, comunidades indígenas y de todas maneras toda esta región del país está atravesada necesariamente por el conflicto no solo armado sino el conflicto político y el conflicto social que tiene una larga historia desde las caucherías en Orocué hasta hoy. Lorena Hoyos, nuestra periodista, hizo un recorrido y aquí está el primer informe, la primera crónica de la Altillanura. Nos adentramos en el extremo oriental de la Orinoquía colombiana, una región de sabanas, esteros y ríos, selvas húmedas y entornos montañosos. Reconociendo este territorio, navegamos por la zona fronteriza de Puerto Carreño, donde los límites de Colombia y Venezuela se diluyen entre las aguas del Orinoco y la desembocadura del Meta. La zona virgen, considerada como una de las últimas áreas silvestres del mundo, empieza a escombrarse. En medio de ella se abren camino los afloramientos de rocas ígneas y graníticas del escudo guayanés, que dan cuenta de la formación geológica más antigua de la Tierra. Los científicos catalogan al Amazonas como el pulmón izquierdo del planeta y el escudo guayanés como el pulmón derecho. En la actualidad, 250.000 kilómetros cuadrados del territorio colombiano están ocupados por este escudo, que se extiende por los departamentos de Guainía, Vaupés, Guaviare, Meta, Caquetá y Bichada, lugar en el que nos encontramos. Esta es parte de plataforma del continente de Paleozoico, entonces viejísimo, y los suelos son llenos de arena, y por esta la agricultura aquí en Bichada es un sueño de locos, pero sí puede hacer cosas. Pero los suelos son muy malos para esto. Caminamos sobre una de las formaciones rocosas que rodean la laguna del Pañuelo. La temperatura comienza a subir y el piso de piedra a calentarse. Pocas especies soportan el calor hirviente de la roca. En el trayecto nos encontramos con un grupo de biólogos de la Universidad Nacional que estudian los animales que sobreviven en estas formaciones rocosas y la fauna endémica de la zona. En el Bichada hay un hueco de información gigante con respecto a la diversidad de serpientes. Y no solamente para serpientes, en realidad para otros grupos, por ejemplo como las ranas también, hay una falta de información bastante grande. En el caso de las serpientes, por ejemplo, hay especies como unas boas que ninguno del grupo las esperaba encontrar. En el caso de las ranas, por ejemplo, estas ranitas yo no las conocía, la verdad, y este ambiente que proporciona para que esa rana viva está aquí en el Bichada, en Guainía, en donde hay estas formaciones rocosas, ¿sí? Son tan específicos esos animalitos que la modificación pues podría causar daños en las poblaciones de ellos. Las rocas graníticas contrastan con el entorno selvático de la laguna,
Los árboles crecen y sus ramas se unen en lo alto hasta tapar el cielo. Es la temporada de lluvias. Los suelos están empantanados. Los caminos transitorios muy pronto estarán sumergidos bajo el agua. Los caballos y las motos serán reemplazados entonces por las canoas y las lanchas. Las grandes extensiones de sabana de la zona reciben durante este periodo la humedad que necesitan para sobrevivir. Mientras la mayor parte de los mamíferos se resguardan en la temporada invernal, las serpientes salen de sus nichos a buscar el sol. Recorremos las tierras pantanosas, en medio del agua que ha comenzado a cubrir las vegas de los ríos, a trincherarse en las sabanas en donde se concentran los morichales y las matas de monte. Ahora que comenzamos a descubrir el gran potencial que cierra esta región como epicentro de la biodiversidad del trópico, el temor nos invade. Sobre la Orinoquía colombiana se encuentra la Altillanura, una región que comprende los departamentos de Meta, Casanare y Bichada. En estas tierras se proyecta implementar un modelo económico centrado en la explotación de recursos naturales no renovables y la aplicación de un modelo agroindustrial a gran escala. Un modelo de desarrollo que también ve en esta región un gran potencial, pero que pone en inmenso peligro la biodiversidad y los ecosistemas de la zona. Pero como el transporte a Bichada es tan irregular, Bichada todavía está bien, porque si se construyen carreteras en este país, se destruye por 50 kilómetros lado a lado. El desarrollo es el enemigo de la naturaleza. Uno tiene que buscar un intermedio. Tanta ambiente vamos a destruir para sobrevivir. Si fue yo, declara todo el país un parque nacional. Dejamos el Bichada, ese territorio inhóspito y mítico que se enfrenta a los dilemas del desarrollo. Nos desplazamos río arriba por el Meta con destino a Puerto Gaitán, un municipio llanero de la Orinoquía colombiana que se ha convertido en el centro de la inversión nacional y extranjera, para el desarrollo agroindustrial y para la explotación de hidrocarburos. Bueno, como ya lo vimos, la Altillanura colombiana es una potencia ambiental, pero hablar de potencia ambiental es también hablar de fragilidad. Los ecosistemas están en peligro por los usos económicos excesivos que se pueden hacer ahí y por todos los problemas que eso implica en el territorio y en la tierra y en los seres humanos. Y hablando de seres humanos, pues las personas más beneficiadas o afectadas, los actores fundamentales de esta zona del país son los campesinos y los pequeños ganaderos, ganadería no extensiva que hemos encontrado en estas zonas. Con ellos hemos hablado y Lorena Hoyos les presenta esta nota para tener una visión de fondo y humana de lo que significa esa gente en ese lugar, en ese territorio de Colombia. Puerto Carreño está situado exactamente en la desembocadura del río Meta sobre el Orinoco, que es el río más importante que tiene el país hermano de Venezuela. Creo que esto es una fortaleza, es una región bien bonita, está ubicada al norte del Bichada, es puro llano, limitamos con 3 estados venezolanos, limitamos con el estado Apure, limitamos con el estado Bolívar y limitamos con el estado Amazonas, con muchas posibilidades de negocio, ahí seguimos, o sea, es una región próspera. Aquí hay muchos proyectos de caucho, hay muchos proyectos de acacio, hay proyectos de eucalipto, hay, bueno, maderables, hay mucho maderable. Un ejemplo en primavera está Río Paila, Azúcar Manuelita, son empresarios que vienen sembrando grandes cantidades de maíz, de caña, forestaciones por todas partes. Ya llegaron las petroleras, entonces hicieron unas perforaciones, unos estudios, se dictaminó que sí había una buena producción de petróleo y próximamente empezará a extraerse petróleo de varias partes de aquí, especialmente el municipio de Murillo, Aceitico, La Venturosa, Nueva Antioquia, ¿sí? Toda esa región está rica en petróleo. Yo creo que es cierto que hay unas posibilidades muy grandes de que esta zona,
que hoy está virgen se pueda convertir en una verdadera zona y en una despensa agrícola para Colombia. Y pensaría que no solamente para Colombia, sino para el mundo. Lo que sí no comparto es que me vengan a decir que esto está dejando cosas buenas para el Bichada. No porque sea enemigo de los inversionistas, no, los necesitamos y a ellos también hay que ayudarles, hay que facilitarles desde el Estado cosas para que ellos puedan hacer una buena labor. Lo que pensaría es que no hay planeación, que los procesos no están articulados, que nada hasta ahora en lo que hemos visto está beneficiando a la gente raizal de Puerto Carreño. La ganadería en el Bichada está lo que llama abandonado. Aquí llegan mandatarios y llegue el que llegue, ninguno se preocupa por la ganadería, nadie. Esos que llegan aquí a sembrar árboles y todo eso, es correcto, sí, señora, ellos por allá donde compran esa finca, porque hoy vienen con platas, con muchas platas, entonces pues ellos se ponen a sembrar árboles, traen todo lo que necesitan porque traen mucha plata, pero uno no puede pagar los trabajadores al precio que ellos los pagan. Y nosotros por aquí, los pocos ganaderos que habemos, vivimos de nuestro trabajo nomás. Tenemos que producir en la finca para pagarle a un trabajador a los 4 o a los 5 que usted tenga, ¿no ve? Entonces a uno de eso no le alivia nada, de nada. Aquí nos están diciendo una cantidad de mentiras. Aquí sí hay unos cultivos y hay unos inversionistas muy grandes sembrando unos cauchos, sembrando acacia y valoramos todo eso. Pero por ejemplo en el tema de seguridad alimentaria, ¿qué hay? De que por ejemplo en Puerto Carreño el costo de vida es muy grande. Y parte del problema que tenemos en Puerto Carreño es el tema de la seguridad alimentaria. Hemos llegado al término de tener que comprar la yuca, que es tan fácil hoy de producir. Comprar la yuca en diciembre cuando la traen en el avión de Bogotá. ¿Eso qué es? Entonces luego el tema de la seguridad alimentaria es un cuento. Pero es un cuento no porque no haya posibilidades. Es un cuento porque el gobierno no ha sabido orientar los procesos. Porque el gobierno no ha llegado donde tiene que llegar. Las políticas del Estado están dirigidas a defender el gran capital, no al campesino pobre. Y todos los proyectos que se están desarrollando han sido al margen de la población nativa. Nunca han llamado a las asociaciones, a las organizaciones sociales para decir, bueno, vamos a implantar este proyecto, vamos a hacer tenemos estas aspiraciones, ustedes van a estar vinculados en este proceso. Nunca nos han dicho eso. Nosotros no es que estemos en contra de las grandes inversiones que vienen. Las grandes inversiones que vengan, bienvenidas, pero que también tengan en cuenta la población nativa. Porque no es posible que en una región donde hay tanta riqueza haya tanta miseria. Lo que se está haciendo aquí es concentrando la riqueza y concentrando la tierra. Entonces usted encuentra ya algunas empresas extranjeras con 30.000, con 40.000 y los escucha hablar que van a comprar 60.000, 70.000 hectáreas. Porque obviamente es un negocio. Nosotros teníamos una finca y nos la quitaron y entonces nos vemos en la obligación de buscar estas tierras para trabajar porque no tenemos más a dónde cultivar. La finca quedaba a 65 kilómetros de Puerto Carreño y esas fincas pues aparecieron grupos al margen de la ley diciendo que ellos iban a poseer esas tierras a sangre y fuego como fueran porque pues ellos venían a anclar unos proyectos y entonces necesitaban las tierras. Y esta es la hora que todavía la tierra está en manos de esa gente. Nosotros presentamos las vías por las vías legales y en este momento ya tenemos toda la documentación en lo que llama en lo que se llama el juez campesino, el juez de derecho campesino, ¿sí? Porque nosotros estamos pidiendo la restitución del predio. Sabemos que estas tierras son aptas para la agricultura y pues no nos queda otra alternativa sino buscar la forma de venir por aquí a sembrar, mientras miramos a ver qué hacemos, porque pues la idea de la asociación es buscar adquirir terrenos para vincularnos en una área donde tengamos estabilidad. Pero pues hasta ahora todavía no hemos encontrado
que el Estado nos dé el apoyo necesario para adquirir las tierras que necesitamos para ubicar las 250 familias que pertenecen a la asociación. Nosotros queremos es de que las políticas de Estado sean más justas, que no solamente se dedique a defender al gran empresario, al gran inversionista, sino que también dentro de ese empresario y ese gran inversionista también hayan soluciones sociales para el más pobre. Porque es que lo que estoy mirando en este momento es de que vienen los grandes empresarios, pero tienen en cuenta al campesino nativo únicamente para un salario, para un jornalito. Esta tierra, después que llegue, como decíamos antes, unas cosas de petróleo, esto es mucho precio, ¿sí? Una hectárea de tierra puede llegar a cualquier 15, 20 millones de pesos. Y eso va para allá, ellos no tardan. Y los que no tenemos nada, pues que nos come tigre. Aquí se necesitaría, pongámosle, que ayudaran a mucho con abonos, con pastos. ¿Sí? Pero el que le den a uno para sembrar 20, 30 hectáreas, ¿no? Pero así mismo el plazo para pagarlos. Pero le dan a usted para sembrar un pasto, que le den 3 años. En 3 años, bueno, sí, reventó el pasto. ¿Y entonces qué va a sacar? ¿Sacar el pasto para pagar? Eso es muy difícil. Eso es muy difícil así. La pregunta que uno le haría al gobierno nacional es, ¿qué han hecho? ¿Cuál es el programa para la ganadería? ¿Acaso es que la ganadería no es un renglón importante de la economía? Y le voy a decir una cosa, Lorena, ha sido el renglón más importante de la economía de todos los bichadenses. Usted va a Primavera y a Santa Rosalía y toda su vida y en toda la historia se ha vivido de la ganadería. La economía se mueve alrededor de la ganadería. Para que vengan hoy a decirnos que esto no representa nada, que no tengamos ninguna política y entonces sencillamente nos tenemos que volver arbolizadores y que lo único que da es la arbolización, pues me disculpa, voy en contravía. Aquí lo que hay es un desplazamiento sin hacer un tiro. Antes lo hacían las fuerzas al margen de la ley. Ahora lo están haciendo los grandes capitales, los capitales extranjeros y los capitales nacionales. Están comprando al pequeño finquero su tierra por los 100, los 200 millones de pesos. Gente que no estaba preparada, que cree que 200 millones de pesos es mucha plata. Venden su tierra, se van para Carreño a engrosar las filas del desempleo y en 2 años están antes mendigándole que le den trabajo a ellos. Pero antes de que esto se llamara altillanura, antes de que hubiera migración, antes de que hubiera la invasión blanca de la conquista, en esta zona del país vivía gente, los indígenas, los pobladores ancestrales, que eran los amos y señores naturales y éticos del territorio ancestral. Poco a poco, por el desarrollo, entre comillas, y por las relaciones de producción que se produjeron ahí, los indígenas fueron desplazados de sus territorios y constreñidos de alguna manera en resguardos donde viven hoy. Los indígenas Achagua y los Piapoco, por ejemplo, viven esta nueva situación que al mismo tiempo tiene ya una serie de años y de épocas de contradicciones y de problemas inmensos. Veamos esta nota documental en la cual le damos la voz a estos indígenas que pueblan la altillanura colombiana. El indígena no era ambicioso, no sabía qué valor iba a coger la tierra a estos años que estamos viviendo. Nosotros éramos los dueños, pero entonces la gente llegó y cogió y se hicieron dueños sin comprarle a nadie. Pues uno vuelve y dice, hombre, la tierra de nosotros hace años. No mal que el gobierno nos la volvió a dar. Yo por lo menos yo me acuerdo cuando yo tenía como unos 15, 16 años, venimos por acá a cacería antes de llegar lo de la Victoria. Eso había mucho venado por acá, mucho pescado. Usted se asomaba a este caño, usted miraba andar esos pescadotes. Pescado cuando no había tanta gente, cuando no había en esta finca que están aquí al lado del resguardo tampoco. Eso ya, mejor dicho, después de que se llenó esto,
vinieron los de La Victoria, vinieron gente blanca, se va agotando, se va agotando, se va agotando hasta que lo que hay por ahí tienen que esconderse bien. Nosotros le dimos respeto a nuestra madre tierras. Nosotros no convivimos con ellas miles de años, pero no la destruimos. Vean los murichales, las sabanas. En cambio, cuando entraron la empresa petrolera o la empresa extranjera, ellos comenzaron a explotar la tierra. La empresa ODL pasaron como menos de 5 kilómetros del resguardo. Ellos no consultaron con nosotros. Como hay un decreto que protege a los pueblos indígenas donde dice que donde pasa un proyecto exploratorio menos de 5 kilómetros, pues tiene que hacer una consulta previa. Entonces la empresa ODL no hicieron la consulta. Entonces pues nosotros hicimos una tutela al Tribunal de Villavicencio, entonces fue negado esa tutela. Entonces volvemos a hacer otra, entonces lo colocamos al Corte Suprema de Justicia. Entonces ahí se ganó la pelea con ODL. La afectación que ellos hicieron, ellos talaron bosque, árboles en el resguardo. Pasaron por el sitio ancestral, pasaron cerca a un cementerio. El oleoducto que pasó por ahí, eso fue un choque para el Ayave. Ayave en este momento no está contento, no nos está dejando pescar bien como primero. Y hoy en día nadie puede ir a pescar solo como antes de que cruzara esa tubería. La Fazenda es una empresa extranjera, una empresa brasilera. Ellos cultivan soya, maíz. En eso abajo hay una cochera, tienen como 1500 marranos, entonces ellos están haciendo esa. Todo el estiércol de marrano, eso cae al morichal y sale al caño emita. Entonces ellos están contaminando los pescaditos donde la comunidad pie poco saca la subsistencia a la familia. Cuando la fumigación aérea que ellos hacen con el avión, entonces eso veneno se cae en la sabana. Ahí se mueren los gurres, se mueren los venados. Entonces, donde cae el veneno, entonces ahí mueren los pescaditos. Claro que ellos sí, dice él que ellos sí ven la amenaza con las empresas que están rodeando al resguardo, porque no se sabe, nomás ya estamos viendo la empresa que tenemos acá, que el olor que está llegando, no nos estamos dando cuenta lo que está respirando uno de la contaminación. En el charcón es una afectación espiritual que hicieron. Así como dijo Ramón delante, esa es afectación espiritual, no ve el hombre blanco, no ve eso. Eso lo ven nosotros a través de los médicos, porque hay un cambio, hay un equilibrio en el resguardo, en el territorio. Entonces los médicos están sintiendo un molesto de los espíritus. Nosotros siempre pensamos que ojalá el gobierno no cambie las leyes que nos están favoreciendo, porque si llega a venir otro gobierno a tumbar las leyes que nos está favoreciendo, pues esto lo puede coger cualquier una empresa. Pues el rumor está por ahí que el petróleo está en el resguardo, pero la empresa ellos no quieren dar una información completa a nosotros. Pero la gente, por ejemplo, La Leona, Puerto Guadalupe, ellos dicen que sí hay petróleo en el resguardo. Después de haber recorrido la altillanura y de haber observado todos los elementos y las personas que constituyen esa realidad del campo colombiano en el oriente del país,
empieza uno a entender poco a poco por qué hay tantos intereses, algunos no legítimos, y tantos ojos puestos en esta especie de gran mina, no necesariamente mineral, sino una mina vital que existe en esta región del país. Quedan interrogantes, por ejemplo, ¿cómo se van a llevar los procesos de desarrollo agrícola allá y agrario? ¿Cómo se van a llevar los procesos necesarios de restitución, por ejemplo, en el caso del conflicto que está presente allá? De eso depende que las personas de esta región del país y esa zona misma florezca o se deprima una vez más. Hasta luego, nos vemos muy pronto.